Pues bienvenidos mis amados hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos, a una nueva transmisión, 19 de julio del 2020. Y pues bueno, lamentablemente hemos estado orando por esta pandemia y pues ya en realidad es una realidad para nosotros como iglesia. Y pues bueno, ahorita estamos tristes porque anoche, más bien ayer en la mañana, falleció nuestro amado hermano Jorge Ibarra. Y ahorita la familia, toda la familia Ibarra Pacheco, pues están pues para enterrar al hermano. Entonces quiero yo comenzar esta transmisión poniendo en las manos de Dios sus corazones, deseando que pronto Dios les dé consuelo, fortaleza, y pues bueno, la esperanza es que él, nuestro hermano, está con Jesucristo, está en un mejor lugar, siempre lo he dicho, en los momentos de crisis verdadera donde no hay otra forma de resolverlos más que en Dios, es cuando nos damos cuenta de la importancia de ser cristiano, de entender lo que es la resurrección, creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y en el caso de nuestro hermano Jorge, pues bueno, tenemos esa confianza que él aceptó esta preciosa verdad y un día lo veremos. Sin embargo, ahorita como familia, como hermanos, pues duele la separación momentánea hasta nuestro encuentro con él. Entonces quiero comenzar con una oración por la familia Ibarra Pacheco. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, pues Señor, para ti nada ha sido sorpresa. Sabemos que esta pandemia ha venido de tu mano, tú tienes el control. Sabemos que este mundo está contaminado por el pecado, por las enfermedades, y tú lo permites con un propósito. Y sabemos, Padre, que pues bueno, la pérdida de nuestro hermano Jorge Ibarra aquí en la tierra, pues tú la tenías ya conocida. Nosotros no entendemos, yo creo que ninguno que tiene un ser querido y está apegado a él, podemos aceptar que se vayan antes que nosotros. Sin embargo, Señor, pues tú tienes en tus manos un plan, un propósito, y pues yo te pido mucho que sobre todo des paz, contentamiento, consuelo en los corazones de todos mis hermanos Ibarra Pacheco, porque pues yo sé que este dolor tendrá mucho tiempo, pasará mucho tiempo para que se pueda ir bajando. Inclusive pienso que jamás se deja de doler porque siempre se extraña y se ama a los seres queridos. Padre, pues yo te ruego mucho una bendición, te pido en especial también por toda la iglesia. También síguenos guardando, Señor, ayúdanos a poder tener este corazón para seguir adelante y también esta prudencia, sabiduría para conducirnos con responsabilidad y cuidarnos. Padre, pues también ya a familiares cercanos de esta enfermedad, te pido una protección sobre la vida de mis seres queridos y pues de toda la iglesia, repito, y también de nosotros como familia, aquí en mi seno familiar. Y pues tú, Señor, haz tu obra y que pronto los que están contagiados puedan salir avante, Señor. Te lo pedimos todo en Jesucristo. Amén. Pues bueno, estamos entrando ya a una nueva tema de la historia de la iglesia o de las etapas de la iglesia, pero bueno, seguimos hablando de Apocalipsis, la última revelación. Y pues bueno, en esta ocasión quiero comenzar con un texto de la Escritura para poder empezar a ver esta parte que está sucediendo en la historia de la iglesia ya en esta cuarta etapa. Y bueno, dice aquí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. Bueno, quiero dar rápidamente el contexto. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a su discípulo Timoteo, un ministro de la palabra de Dios, que le está dando instrucciones su mentor, su maestro, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces vemos primeramente la responsabilidad que tenemos todos los predicadores y maestros de la Biblia, que es presentarnos, procurar diligentemente, es decir, con todo esfuerzo, con todo esmero, con todo empeño, presentarnos a Dios aprobados, porque al final del día la responsabilidad de ser mayordomos de las palabras de Dios, de la Biblia, pues bueno, seremos rendidos a cuentas delante de Dios cuando estemos delante de Él y Él nos diga si estuvimos en verdad cumpliendo diligentemente esta responsabilidad, porque dice aquí,
Repito el texto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, bueno, aquí el asunto es que puede haber muchos maestros o pseudomaestros o pseudopredicadores o pseudopastores o lo que sea, que van a ser avergonzados porque no han procurado presentarse a Dios aprobados. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros cuidar esto? Y dice aquí cómo. Dice que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, en otras traducciones de la Biblia esta está bien, pero yo quiero ahorita resaltar la palabra usa, comparándola con la palabra o sustituyéndola con la palabra traza bien la palabra de verdad. Y bueno, este punto es muy importante porque tenemos que entender que la Biblia, pues bueno, toda fue dirigida, es para todos, pero no toda está dirigida directamente a nosotros. Y parte importante es saber trazar también el tiempo en que Dios habló, porque si no trazamos bien la Biblia, si no dividimos bien la palabra de Dios, si no hacemos diferencia en una verdad histórica, en un contexto del Antiguo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento y todo eso, estamos fallándole a Dios y con riesgo de presentarnos a Dios rapados. Ahora, esto, hermanos, es muy importante porque ya hemos dicho que todo se trata de la Biblia. Eso te está hablando en la iglesia de... ¿Cuántas veces el Señor va a relucir su espada aguda de dos filos? Y bueno, todo se trata de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero aquí nos habla de la importancia de trazar bien la palabra de Dios. Es decir, de dividir bien la palabra de Dios, ya que si hacemos un corte equivocado, desde el principio, si cortamos una tela, por ejemplo, hablando de una línea paralela, si la cortamos queriendo tener una línea paralela desde el principio, no se corta bien, en el principio no se nota, pero al pasar el tiempo, veremos que podemos alejarnos mucho de esa línea, pues igual es con la Biblia. Si desde el principio no trazamos bien, al principio no se nota, pero al pasar el tiempo nos podemos dar cuenta que nos hemos alejado mucho de la Biblia. Vuelvo a poner el ejemplo de dos líneas paralelas. Si dos líneas son paralelas realmente, no importa cuánto se extiendan en kilómetros, miles de kilómetros, siempre van a estar así. Pero si en el principio hay una línea que está un poco inclinada, ya sea hacia afuera o hacia adentro, vamos a pensar hacia afuera, un poquito, aquí no se nota, pero ya 10,000 kilómetros adelante, la diferencia entre las dos es abismal. Por eso es tan importante saber trazar bien. Y en el caso de la Escritura, esto no es la excepción. Así que en realidad es bien importante ver cómo en el paso de la historia de la iglesia se comenzó con pequeños errores, podríamos decir, pero se terminó corrompiendo totalmente la doctrina y la vida espiritual de la iglesia. Y esa es la parte que vamos a ir viendo en este proceso y desarrollo de la iglesia que nos toca. Estamos ya hablando de Apocalipsis 2:18 y bueno, aquí nos presenta Dios la siguiente iglesia y dice Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, en Tiatira. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? De la cuarta iglesia. Hemos dicho y hemos enfatizado y repetido varias veces que estas iglesias históricamente estuvieron fundadas y están ubicadas geográficamente hace 2000 años en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y bueno, allí más o menos pueden observar en una elipse, pues la ubicación de donde estaba esta iglesia hace 2000 años. Ya hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de la iglesia de Esmirna, hemos hablado de la iglesia de Pérgamo y ahora estamos en la cuarta iglesia de esta zona, que son 7, y bueno, estamos hablando de la iglesia de Tiatira. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la iglesia de Tiatira, la iglesia pagana. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te pongo en tus manos de forma muy especial esta serie de reflexiones sobre la iglesia de Tiatira. Padre, son temas muy sensibles y en verdad lo que yo deseo de todo corazón
es que tu palabra, tu verdad y tu Espíritu Santo siembre la verdad. Nadie puede recibir la convicción de la verdad por argumentos humanos o persuasión. Solo tu presencia en un corazón dispuesto a recibir la verdad es quien puede recibir tu palabra. Yo te pido mucho que esta sea la condición que hay en los corazones de cada uno de los que oirán esta transmisión y que la están oyendo en este momento. Quita toda distracción y danos la oportunidad de entrar en tu presencia y meditar en tus verdades y también, Señor, llevarnos al cambio, al ánimo, al arrepentimiento, al crecimiento que tú quieres en nuestra vida. Padre, en tu nombre pongo esta enseñanza, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la iglesia de Tiatira, la iglesia pagana. Y bueno, volvamos al texto de Apocalipsis 2:18. Y nuevamente dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, la iglesia que se llama Tiatira. Y bueno, como lo he dicho, es otra de las iglesias que Dios está dirigiéndose en esta carta de Apocalipsis escrita por el apóstol Juan, y bueno, o libro, como queramos verlo. Y bueno, ahora vamos a hablar primeramente, estamos entrando a conocer un poquito de esta ciudad para ver lo que Dios estaba haciendo en esta ciudad para fundar esta iglesia, o ver las condiciones de esta ciudad para ver cómo Dios fundó una iglesia aquí. Y bueno, la ciudad de Tiatira es una ciudad ubicada a unos 55 kilómetros al sureste de Pérgamo, como ya vimos inclusive en el mapa. Estaba situada a los límites de Lidia y Misia, lo que es la actual Turquía. Ahora, algo importante, a diferencia de las demás ciudades que hemos analizado, Tiatira no era una gran metrópoli como lo eran Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Un detalle interesante, porque bueno, es increíble porque aquí en esta ciudad pues vamos a ver las exhortaciones más adelante que Dios hace, que llegó a cometer esta iglesia apartándose de Dios. Ahora, sin embargo, esta ciudad fue conocida por su industria gremial tintorera, en especial de la púrpura. Y bueno, es un dato que me llama la atención y que voy a esforzarme por hacer énfasis en todas las exposiciones de esta iglesia, porque es interesante cómo Dios sí hace una conexión con este color y esta ciudad, y va más adelante, repito, vamos a ver con la historia de esta iglesia que vamos a identificarla minutos más adelante. Ahora, entonces vemos aquí que esta iglesia, esta ciudad, pues era una industria gremial que mucho especialmente se dedicaba a la púrpura. A un dato importante, de ningún otro lugar, hablando de la historia en ese tiempo, salía la púrpura sino de esta ciudad. Repito, algo que llama la atención. Ahora, vamos a entender un poquito cómo la misma Biblia da testimonio de esta industria en este lugar. En Hechos capítulo 16, versículo 14, cuando el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, fue guiado a entrar a Europa con el Evangelio, vemos que la primera persona que él se encontró fue una mujer llamada Lidia. Esa mujer fue clave para el establecimiento del Evangelio en Europa, en la iglesia y en la ciudad de Filipos. Pero vamos a ver que esta hermana, se dedicaba precisamente a esta industria. Vamos a ver, dice aquí Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ahí está. ¿De dónde era ella? De la ciudad de Tiatira. Vean cómo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, escogiendo sus palabras, conecta a esta ciudad con la industria del púrpura. Ahora, dice, hablando de la hermana, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y la historia pues nos habla de su conversión y de esta carga que esta mujer tuvo por el entendimiento del Evangelio. Entonces, es importante entender que esta narración nos ubica en Filipos, ¿sí? En la ciudad de Filipos. Pero Lidia era de Tiatira y ella se dedicaba a vender púrpura. Esa es la parte que quiero
que entendamos. Ahora, parte de la leyenda de esta ciudad de Tiatira era que se hablaba de la existencia de un templo. Esto también va a ser muy importante para irlo viendo en la aplicación histórica de la carta y después en la aplicación doctrinal de la historia de la iglesia. Repito, en esta ciudad de Tiatira había una leyenda que hablaba de la existencia de un templo dedicado a la deidad llamada Zambate. Ahora, se decía que aquí había una profetisa que daba sus oráculos. Ahora, esto va a ser muy importante, repito, porque menciona a una profetisa que tenía una gran participación y influencia en la vida religiosa de esta ciudad. Ahora, quizás es donde Dios históricamente identifica en la carta que vamos a estar estudiando de Apocalipsis 2 más adelante del versículo 18, a esta iglesia la identifica con una mujer llamada Jezabel. Y vamos a ver que Jezabel va a tener un papel importante en esta definición y característica espiritual de esta iglesia, por la Jezabel que el Antiguo Testamento describe. Pero vemos cómo Dios en cada iglesia local sí ha habido una correspondencia también de la ciudad con las exhortaciones que ha hecho. Y en este caso vemos que habla de Jezabel, repito, eso lo vamos a ver más adelante, pero vemos que aquí existía esta profetisa que daba sus oráculos. Y bueno, Dios va a exhortar a esta iglesia por eso. Ahora, hoy en la actualidad, esta ciudad de Tiatira se llama Akhisar, es turco, obviamente no lo sé pronunciar bien. Pero bueno, hoy en día esta ciudad actual se dedica a la industria de la confección de alfombras. Entonces, bueno, es interesante cómo a pesar de los siglos, la rama o la conexión sigue estando en el mismo camino industrial. Bueno, eso es lo que podemos ver de este clima, una ciudad pequeña, pero como siempre con una influencia espiritual, con esta mujer que daba los oráculos. Ese es el ambiente en donde se está llevando a cabo el evangelio en esta ciudad. Ahora, ¿qué podemos decir de la iglesia de Tiatira? ¿Qué podemos decir de la iglesia de Tiatira? Pues nuevamente, es bien importante entender esto. Repito, en este pasaje habla de esta hermana, otra vez lo voy a leer, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, ¿qué podemos decir de esta iglesia? Es posible, por el testimonio de la Escritura, que esta iglesia haya sido fundada por el testimonio y la influencia de la conversión de esta hermana Lidia. Ella era una empresaria, ella era una emprendedora. Y lo que tenemos que entender es que ella como empresaria y como base fundamental de su negocio, ella era una persona rica, era una persona adinerada, que podríamos ver su industria. Ahora, lo más seguro es que esta hermana, por su naturaleza empresarial y por la conversión que tiene del Señor Jesucristo, es obvio entender que en sus viajes recurrentes a la ciudad de Tiatira, su ciudad natal, hubo esta oportunidad de ir sembrando el Evangelio al punto tal que el Espíritu Santo, a través del tiempo, abrió el Evangelio para hacer o fundar una iglesia del Señor. Así que eso es lo más seguro que pasó. Hubo fruto en esta ciudad gracias al testimonio de esta hermana que era de Tiatira y que bueno, después de su conversión y por su influencia y su capacidad económica, pues pudo estar haciendo estos viajes combinando el negocio con el ministerio de la predicación, sembrando la palabra y bueno, Dios dando fruto. Ahora, como sea, ya sea que haya sido la hermana Lidia o algún otro siervo de las iglesias cercanas que haya fundado la iglesia, lo que es cierto es que ya para fines del primer siglo, del año 80-90 después de Cristo, ya había una iglesia del Señor en Tiatira. Y el Señor Jesucristo, a través de su siervo Juan, le escribió las palabras que estamos estudiando en este momento. Así que bueno, repito, aquí lo que estamos viendo simplemente es cómo Dios al final del día da testimonio y ya nos empieza a enseñar de la conexión
de lo que había en esta ciudad como principal actividad económica, que era la producción de púrpura. Y bueno, vemos también la posibilidad alta de que esta hermana, siendo de esta ciudad y con su capacidad, pudo haber fundado esta iglesia. Ahora, ¿qué significa Tiatira? Tiatira, mis hermanos, es una palabra compuesta en el griego que significa sacrificio continuo. Y bueno, es desde aquí donde quiero empezar a hacer una conexión con lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, y que Dios en su soberanía, aún los nombres que hemos visto en las iglesias, están conectados como resumen de lo que define lo que Dios está enseñándonos en esta etapa de la iglesia. Ahora, es muy importante resaltar de la historia de la iglesia lo que representa esto del sacrificio continuo. Hemos dicho, hermanos, que estas 7 cartas nos hablan de estos 2000 años de la historia de la iglesia, de la cristiandad. Hemos hablado ya de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los apóstoles, la iglesia que se agotó, que dejó el primer amor, que obviamente al final del primer siglo, pues ya los apóstoles han ido muriendo, ha habido un vacío de autoridad y entramos en la segunda etapa, la etapa de la iglesia sufriente, ese tiempo de gran persecución en donde el imperio romano, a través de 10 decretos, como vimos, emprendió una gran ataque y cruel asesinato hacia el cristianismo. Después, en el año 312, para ser exactos, pero aquí lo estamos dividiendo redondeando los en centésimas o cientos, a partir del año 200, del 300 al 500, estamos hablando de la tercera etapa de la iglesia. Y bueno, ¿qué pasó en el año 312? Ya lo he repetido varias veces. El emperador Constantino aparentemente se convierte y hace al cristianismo la iglesia universal, y como fruto de ello viene esta iglesia que se casó con el mundo y que empezó a practicar algunas doctrinas venidas de los misterios babilónicos y mezcladas a la cristiandad. Y bueno, es en ese contexto que aparece la cuarta iglesia a partir del siglo 500 o del año 500, el siglo sexto sería, hasta el 1500. Esta es la etapa, como vamos a verlo más adelante, más extensa, y por eso desde ahorita les digo que me voy a esforzar, cuando hablemos de la historia de la iglesia en estos 1000 años, me voy a esforzar por resaltar lo importante, basándonos en el contexto del esquema que el Señor nos da en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, bueno, pues hablaremos de muchas cosas que podrán ser sensibles, pero que en realidad es algo que viene en la palabra y que la historia lo ha mostrado. Ahora, este periodo es el periodo, hablando del nombre de la iglesia, que se llama sacrificio continuo. Ya en este periodo del año 500 al 1500 se posicionó, se empoderó, para usar una palabra actual, el periodo en que dio origen a la comulgación. Y ya en una predicación anterior hablábamos en Pérgamo de esta práctica de pretender ofrecer a Jesucristo cada vez que se levanta este pan, ¿verdad? Hojaldra, diciendo que en él, literalmente, hablando de la transustanciación, se presenta Cristo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que tenemos que entender que la parte importante es que Dios nos ha hablado en Hebreos 9, que Dios solamente murió una vez. Ahora, hasta el día de hoy, lamentablemente, en la Iglesia Universal, siempre se ve a Cristo en la cruz, porque siempre se está muriendo en el tiempo de esta comulgación. Ahora, muchas personas, sinceramente, participan de esto sin entender que el Evangelio de Jesucristo habla de que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y el Evangelio completo es que Él ya está sentado en el cielo, y hoy lo único que tenemos que hacer, siendo el Dios de la historia, del tiempo,
simplemente confiar en su sangre preciosa. Pero lo que quiero ir resaltando es cómo Dios, en su infinita sabiduría, mostrando cómo Él conoce la historia, nos muestra en cosas como el nombre, el fruto de lo que vendría como parte de la historia de la iglesia. Ahora, esta iglesia, como vamos a ver más adelante, pues fue una iglesia que pudo haberse reconocido con algunas cosas, pero que tenía algunos problemas. Ahora, es tiempo de hacer un análisis de la historia de la iglesia aquí y ver lo que está pasando en este plan de Dios para cumplir sus propósitos. Y como lo he dicho, lo que está pasando con Satanás es su intento de cumplir los suyos. Ahora, nuevamente, ¿qué estamos viendo? Lo quiero hacer cada vez más, se puede decir que reducido, para que pongamos atención. Ya vimos el cuadro grande, son 7 etapas, pero ahorita estamos viendo las 4 etapas que hemos estado estudiando. Prácticamente, pues bueno, hemos analizado 3 etapas: Éfeso, la iglesia agotada; Esmirna, la iglesia; Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo. Ahora, esto es una construcción continua. Es decir, Satanás ha ido también construyendo una estrategia, la cual ha ido consolidándose para lograr sus propósitos en medio de lo que Dios está queriendo establecer. Ahora repito, los años son del 33 al 200, después del 200 al 300, y después, ¿verdad? Vemos ya del año 300 al 500, que fue la última que estudiamos, y ahora estamos viendo que Tiatira va a abarcar del año 500 al 1500. Ahora, otra vez, aquí quiero que vayamos aprendiendo y entendiendo lo que Dios quiere que veamos en su palabra. Estamos tratando de hacer énfasis no solo en lo que ven nuestros ojos en la historia, sino cómo Dios ha visto y ha mostrado lo que espiritualmente está pasando. El ataque primero que Satanás hizo en la iglesia de Éfeso, lo hemos repetido, infiltró la práctica del nicolaísmo, que no es otra cosa que el intento de hacer una separación entre los líderes espirituales y el pueblo común y corriente, es decir, entre el clero y el laico. Esto fue resultado, repito, de la muerte de los apóstoles. Entonces se le hizo un énfasis desmedido a la autoridad de los líderes y se empezó a desplazar la autoridad de la palabra escrita. Ahora, cuando esto empezó a darse como una obra, porque inclusive si ven las palabras precisas, y también lo he enfatizado, aquí eran obras nicolaitas. Ya cuando entramos a la etapa de Esmirna, ya estas obras nicolaitas estaban dando el fruto. Inclusive, nada más para mencionarlo, haciendo la correlación con las parábolas de Mateo 13, que también incluye estas 7 etapas de la historia de la iglesia, vemos que la primera es la del sembrador, es la etapa de la siembra, la de los apóstoles. Luego viene la etapa de la cizaña y el trigo, porque ya empezaron a ver estos supuestos padres de la iglesia saliendo de la sinagoga de Satanás, y ya explicaba yo muy bien que en la historia surgió la Universidad de Alejandría, aquella universidad de la cual hasta el día de hoy muchos seminarios cristianos siguen queriendo basar sus creencias o sus doctrinas. El asunto es que surgieron estos supuestos padres de la iglesia, dentro de los cuales hay uno que podríamos señalar como de los peores y que no eran convertidos, que ni siquiera creía en la resurrección de Jesucristo, que es Orígenes. Y bueno, este hombre era muy talentoso, inclusive llegó a hacerse una Biblia totalmente apartada de las verdades doctrinales, y esa es la que empezó a fungir aquí en esta etapa de los padres de la iglesia, que habla de la sinagoga de Satanás. Entonces, primero una ligera separación de liderazgo, luego un empoderamiento, otra vez voy a usar la palabra, de ciertos líderes que se les llamó padres de la iglesia, los cuales en su mayoría ni nacidos de nuevo eran. Después, como resultado de esto, vemos que con Constantino ya se hizo la fuente de autoridad máxima de gobierno, estableciendo un trono. Y la Biblia lo dice claramente, la Biblia lo dice, cuando la etapa de Constantino da entrada a la fusión del cristianismo con el imperio, Dios dice: esto no es otra cosa, esta institución nueva
no viene siendo otra cosa que el trono de Satanás. Así que esta estructura da como fruto lo que hoy en día, que diga en esta etapa del año 500 al 1500, da esta institución de poder político y religioso corrupto. Eso es la historia de la Biblia, y la historia que podemos ver en los libros nos van a confirmar lo que vamos a estar estudiando en estas transmisiones, en estos domingos que podremos, por la gracia de Dios, aprender. Ahora, retomando cosas importantes de Pérgamo, porque este es el fruto de lo que va a venir en la iglesia de Tiatira. Bueno, vemos nuevamente aquí vemos la iglesia de Éfeso, otra vez aquella universidad y otra vez a Constantino, y vemos aquí el color púrpura haciendo énfasis de lo que va a venir en esta institución que va a ser parte con la cual se va a identificar mucho en la Biblia esta institución universal que Dios está identificando en esta historia. Ahora, ¿qué podemos decir? En Pérgamo, Satanás logra establecer una iglesia como él la quería. Constantino consigue también una Biblia, hecha por el padre de la iglesia, el inconverso, porque no era cristiano, y podemos verlo en sus confesiones y escritos, llamado Orígenes. Tristemente, muchos cristianos siguen considerando a este hombre como a una fuente bíblica de autoridad, cuando en realidad lo único que hizo fue infiltrarse para apartar cada vez más de la verdad. Y bueno, Constantino establece el gobierno de la Iglesia Universal a través de concilios cristianos. Eso también está en la historia, ver cómo se empezaron a hacer ciertos concilios donde se definió lo que era importante y lo que no era importante, aunque en realidad nunca se estableció ni una estrategia de evangelismo, ni una estrategia para hacer misiones. Solamente se dedicaron a definir qué era un hereje y cómo perseguirlos si no se ajustaban a las verdades que la nueva institución había establecido como la verdadera doctrina. Terrible, muy lamentable. Los cristianos verdaderos, a partir de Pérgamo, pero mucho ya cercanos al siglo 500, son perseguidos por una iglesia que no solo es un poder religioso, sino un poder político. Y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia y saben que por 1000 años, que vienen del año 500 al 1500, esta institución es la que se esforzó por quitar y poner inclusive reyes en toda la región de Europa. Y entonces, como resultado de todo esto que hemos visto que sucedió en Pérgamo, ya entramos al siglo VI, ¿sí? Y entramos con una institución, escúchenme bien, muy poderosa, pero a la vez muy pagana. Estamos entrando a este siglo VI con una iglesia corrompida. Ya para el siglo VI, las luces del Evangelio empezaron a apagarse por todo el mundo. Por todo el mundo. El fruto que Pablo, que los apóstoles, que todos los fieles de las iglesias empezaron a dar ya para este tiempo, se fue apagando. Y como resultado, dio entrada al tiempo que se conoce como el oscurantismo. Inclusive es un título totalmente dado secularmente. Y en realidad es cierto, porque podríamos decir que no ha habido otro tiempo de la historia de la era cristiana donde ha habido mayor oscuridad de todo lo que es, y repito, lo voy a ir dando a detalle, de la ciencia, de la Biblia. No ha habido mayor periodo de oscuridad que estos años, del año 500 al 1500, la edad del oscurantismo, la edad oscura. Es triste, pero eso es la verdad. Apagándose la luz del Evangelio, esta institución conservó el nombre de cristianos, pero sin Cristo en el centro. Y por ello, el Señor Jesucristo, en la carta
de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira muestra lo que necesitaba del Señor esta iglesia, cuáles cualidades necesitaba de Cristo esta iglesia. Y bueno, entendiendo un poquito, repito un poquito porque solamente he dado la superficie, la punta del iceberg, entendiendo un poquito, por eso esta iglesia, vamos a ver lo que necesitaba de Cristo. ¿Qué es lo que necesitaba de Cristo esta iglesia? Pues bueno, viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, la escritura nos dice nuevamente, vamos a retomarlo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y ya no voy a hacer énfasis en el aspecto de la contraparte espiritual, cuando habla del ángel y de esta influencia y de esta perspectiva espiritual que Dios da, sino quiero irme al punto de Cristo. ¿Qué cualidades de Cristo se dan a esta iglesia? Dice aquí nuevamente, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, como hemos visto desde la iglesia de Éfeso, Dios se presenta con una cualidad que en especial esa iglesia necesita. ¿Y cómo se presenta el Señor Jesucristo ante la iglesia de Tiatira? Se presenta como el Hijo de Dios. Primeramente, el Hijo de Dios, dice a esta iglesia la escritura en el libro de Apocalipsis. A Tiatira le dice, el Hijo de Dios dice esto. Ahora, interesante, esta es la primera y última vez que en el libro de Apocalipsis Cristo se presenta como Hijo de Dios. Sin embargo, cubre de gran revestimiento importante esta declaración que hace Dios presentándose como Hijo de Dios a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Tenemos que entender lo que está detrás de esta declaración. Y bueno, el Hijo de Dios es el título dado al Dios eterno. Hemos hablado también en Pérgamo, hablábamos de que algo que reconoció Cristo de esta iglesia es que guardó su nombre, no negó su nombre. Y hablábamos de la naturaleza divina y humana de Cristo al 100%, 100% Dios y 100% hombre. Entonces ahora, aunque entendían quién era, no estaban entendiendo el papel que tenía Cristo en ellos. Y dice aquí que Hijo de Dios es el título dado al Dios eterno en su relación de dar vida nueva a una raza caída. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque cuando vemos el plan de Dios en la historia de la humanidad, entendemos que en el Antiguo Testamento, el único ser humano, escúchame bien, que se le dice Hijo de Dios, es Adán. Pon atención y observa que no hay un solo versículo donde a un humano en el Antiguo Testamento se le diga Hijo de Dios. Y esto de Hijo de Dios no vuelve a salir a la luz sino hasta el nacimiento por el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Él, naciendo por el Espíritu Santo, viene directamente al vientre de María como un humano que podría llamarse Hijo de Dios, haciendo énfasis en la nueva raza que él venía a formar gracias a su obra en la cruz. No lo tengo aquí en la presentación, pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Es hasta allí, por primera vez en el Nuevo Testamento, que habla del privilegio de tener este poder de ser hijo de Dios. Y la única forma era teniendo una relación, o es teniendo más bien, una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, entonces tenemos que entender que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando de un título. No está hablando que el Padre haya engendrado al Hijo de Dios y que entonces Cristo es un semidios. No, es un título. Cristo es Jehová. Cristo es el Todopoderoso. No es el punto ahí.
Es solamente una forma de hablar de su función, como dije, de ese Dios eterno encarnando para hacer una nueva raza de seres que se identifican con su gracia en la cruz para volver a tener una relación con Dios y sobre todo formar una nueva familia y lo vuelvo a repetir, una nueva raza. Ahora, el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver ese nombre? Ese nombre es muy importante y creo que en el sentido que Dios lo da a esta iglesia cobra gran relevancia por las necesidades que tenía esta iglesia al apartarse, como vamos a ir viendo, de las verdades que cada vez fueron más lejanas de la verdad bíblica. Ahora, Juan 5:25 dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, fíjense, cuando los muertos oirán la voz, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Vean cómo usa Dios este título aquí. Y los que la oyeren, vivirán. Importante, porque esta iglesia de Tiatira se había apartado de lo que en verdad daba la vida eterna. Se había apartado poniendo sus obras, y vamos a hacer mucho énfasis en eso, repito, en las siguientes transmisiones, por encima de la persona de Dios y de su obra completa en la tierra. Ahora, yo te pregunto, ¿estás oyendo su voz? Vimos que en las cartas, cada vez que Dios termina, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la parte más importante es la actitud de corazón a escuchar la verdad de la Biblia. Y el pasaje es bien claro. ¿Cómo dice el texto? El texto dice, ¿verdad? Dice al final, dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es una de las verdades más hermosas que tenemos que entender y reconocer de la Biblia. Tenemos que escuchar la voz del Hijo de Dios en la Biblia para poder tener vida. Y esa es la cosa más importante. ¿Estás oyendo su voz? ¿O es más fuerte, la voz de los prejuicios y de tu religión de esfuerzo y buenas obras? Repito con amor, mi intención no es ofender a nadie. Pero hay un problema que existe en la mente y el corazón de muchas personas. Es llenarse de orgullo pensando que las buenas obras o las prácticas religiosas son las que hacen a una persona cristiana o a una persona acepta delante de Dios. Y Dios jamás va a permitir que el hombre tenga un poco de gloria para irse al cielo por sus propios esfuerzos. Todo tiene que ver con lo que Cristo hizo. Por eso el Hijo de Dios te invita a que escuches sus palabras de amor y de perdón. También en el libro, Perdón es más fuerte, los prejuicios y tu religión de las buenas obras. Y bueno, vamos a ver primera de Juan, nuevamente, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. Y dice aquí la Escritura, nuevamente, el que practica el pecado es el diablo. Ahí está como la Biblia habla de esta realidad. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Ahora, retomando la estructura de la guerra espiritual en las etapas de la iglesia, terminamos viendo que la iglesia de Pérgamo, Cristo la identifica como el trono de Satanás. Y por eso Tiatira no es más que el fruto de todo lo que Satanás fue llevando a construcción para consumar su plan de apartar de la verdad a la raza humana. Sin embargo, este texto nos habla nuevamente, porque acuérdense que Tiatira, lo que Dios se presenta como gran necesidad es como Hijo de Dios.
Y este texto nos hace el énfasis de que esas obras de Satanás, ¿qué hacen? El Hijo de Dios, ¿verdad?, vino para deshacer las obras del diablo. O sea, está diciendo que la presencia y el entendimiento de quién es Cristo como Hijo de Dios nos puede apartar de esa mentira y ese engaño de las obras del diablo. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, ya había dejado entrar las obras del diablo hasta sus entrañas. Por eso necesitaban desesperadamente al Hijo de Dios en el centro de su vida. ¿Y tú, mi hermano? ¿Tú, amigo? ¿En verdad qué lugar tiene Cristo? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en tu vida? Yo te pregunto, con amor, ¿has dejado entrar las obras de Satanás en tu vida diaria? Se oye agresivo, se oye muy fuerte, pero cuando una persona piensa que a través de un rito, de esfuerzos humanos, de prácticas externas, está acercado a Dios, ha permitido que las obras de Satanás lo engañen. Tenemos que entender que el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida es el Hijo de Dios. Y por eso yo te exhorto, es tiempo de poner al Hijo de Dios en el centro de tu vida. Es el tiempo de poner al Hijo de Dios en el centro de nuestra vida. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en tu vida diaria, en tus necesidades, en tus angustias? Estamos viviendo una terrible crisis, estamos viviendo una realidad que está fuera de nuestras manos. Muchas cosas que teníamos planeadas este año, de la noche a la mañana, todo se ha detenido, muchas cosas. Y la pregunta que te hago es, ¿qué lugar está ocupando el Hijo de Dios en tu vida? ¿O sigues queriendo tener el control, queriendo hacer tus propios planes, apartándote de lo que Dios está haciendo o quiere hacer en tu vida? Es tiempo de entender que no importa, sea Tiatira, sea Pérgamo o seas tú, tenemos que cuidarnos de que Jesucristo esté en el centro, en el mero centro de nuestras motivaciones, de nuestras metas, de nuestros planes. Mucho cristiano está sufriendo lo que no debe de sufrir en esta pandemia por el simple hecho de que quiere seguir ignorando la presencia del Hijo de Dios en el centro de su vida. Piénsalo muy bien. Y si tú has estado ansioso, si has tenido falta de paz, si has estado molesto, frustrado porque no lograste tus metas económicas, o bueno, agradécele que no te has enfermado o no ha fallecido un ser querido como ya lo hemos visto y vivido, pero en realidad creo que mucho de lo que estamos sufriendo los cristianos es resultado de una verdadera apatía o un alejamiento voluntario de la presencia del Hijo de Dios. Esta iglesia obviamente necesitaba desesperadamente tomar en cuenta al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice otro texto? Estoy haciendo mucho énfasis en este punto del papel del Hijo de Dios, porque es la necesidad de Tiatira. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Acuérdense, dije al principio que si no trazamos bien la palabra desde un principio, al principio parece muy inocente, pero al pasar el tiempo nos estamos apartando totalmente de la verdad de Dios. En este proceso de la historia de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ya en Tiatira el evangelio estaba totalmente apartado. Más bien las doctrinas de la iglesia estaban totalmente apartadas del evangelio. ¿Y qué dice aquí? Dice que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero no solo eso, dice aquí, ¿y estamos en quién? En el verdadero. No dice, y conocemos quién es el verdadero. Dice, estamos
en el verdadero. Habla de un nuevo nacimiento, habla de una relación personal, no habla de prácticas externas, no habla, como veíamos, el reino de Dios no consiste en comida y bebida, habla de una relación íntima con el Dios de la Biblia. Y ese es el Hijo de Dios, porque dice aquí, y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra práctica, no hay otro credo, no hay otro camino, ni religión, ni devoción. Solo puede ser en Jesucristo, porque es Jesucristo quien vino a la tierra, naciendo sin pecado, caminando sin pecado, para dar la vida en una cruz por los pecadores como somos tú y yo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y dice la Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la iglesia de Tiatira, a través de esta construcción demoníaca, había empezado a poner énfasis en otras prácticas, en otros mediadores y en otras situaciones externas y litúrgicas que nada, absolutamente nada, tenían que ver con lo que Dios quería. Esta era una verdad que necesitaba grabar en su corazón esta iglesia. Cristo es la verdad, es el verdadero, es el Hijo de Dios. Por eso Dios llega a la iglesia de Tiatira y les dice el Hijo de Dios, porque era en verdad el problema grave que estaba sucediendo en esta iglesia. Estaban poniendo muchas cosas alrededor que no tenían que ver con Dios. Él y solo Él es suficiente. Tú no necesitas más, mi querido hermano. Tú no necesitas más, mi querido amigo. Lo único que necesitas es el perdón incondicional de Jesucristo. Él y solo Él es suficiente. La muerte es una realidad que todos estamos camino a ella. Nadie, absolutamente nadie se va a salvar de ese evento. Y un día vamos a llegar a ese día. Y lo más importante es entender que Jesucristo es suficiente. No hay por qué tener temor, no hay ninguna práctica que hay que hacer, ¿verdad? Cumplir con ciertas normas externas. Lo único que hay que hacer es recibir al verdadero, entender que la obra perfecta de Cristo en la cruz nos da la vida eterna que necesitamos en el corazón. Solo, escúchame bien, solo necesitas al Hijo de Dios. Hoy más que nunca esto es relevante. Muchas iglesias dependen, religiones, de reunirse físicamente en un lugar para participar de un rito y así sentirse que delante de Dios han sido aceptados. Bendito sea Dios que ahora ha hecho esta pandemia para mostrarle al hombre que qué ingenuo es pensar que Dios depende de un lugar o de una persona para que tú puedas tener una relación auténtica y viva con Él. Esto es una verdadera mentira. La Biblia dice, Cristo es suficiente, solo lo necesitas a Él. Y ese será mi énfasis. En ningún momento mi intención es cuestionar tus creencias o juzgarlas o menospreciarlas. No, de veras, amigo, hermano, lo más importante, el deseo más grande es colocar la esencia del Evangelio en el centro de la verdad que Dios declara. Jesucristo es suficiente y todo se trata de lo que Él hizo en la cruz y cómo tú y yo podemos ser parte. Así que yo te animo que tú, en lo más íntimo de tu corazón, ya sea al finalizar esta transmisión o en la noche o cuando quieras, cuando lo escuches, cierra tus ojos e identifícate por fe en la sangre preciosa de Cristo, del Hijo de Dios,
quién es el que da vida, porque Él es el único al que necesitas. No necesitas más, nada. Todo lo demás es control. Todo lo demás son formas de sentir, no sentir culpas por querer esforzarnos nosotros a hacer algo cuando no podemos hacer nada. Ven a Cristo. Ven a los brazos del Salvador que dio la vida por ti en la cruz. Yo te animo, de veras, a que tú, en este tiempo tan difícil, que la muerte está más cercana, vayamos a Cristo. Para terminar, la segunda exhortación que Dios le da a esta iglesia es en Apocalipsis 2:18, la segunda parte. Primero se le dijo que era ¿qué? El Hijo de Dios. Y ahora dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Dios no ha sido ajeno a lo que está pasando, hablando de la iglesia de Tiatira, y por eso sus ojos penetrantes como de rayos X saben lo que está en el corazón de cada uno. Y ese es el punto. No se trata de agradar a los hombres, no se trata de ver qué tan bueno soy en comparación con los demás. Se trata de que el Señor conoce lo que está pasando en tu corazón. Así que lo más importante es entender que Él sabe los secretos más íntimos de nuestro corazón. Él sabe tus luchas, sabe tus pecados, sabe tus necesidades, sabe tus miedos. Deja que el Hijo de Dios limpie tu corazón con su preciosa sangre. Porque si eso no lo haces, continúa el texto diciendo lo siguiente. Dice que Él es el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El tiempo es corto, pero simplemente quiero decirles que el bronce en la Biblia siempre está conectado con el juicio. El altar del tabernáculo en el Antiguo Testamento y el altar del templo en el Antiguo Testamento era de bronce, y era allí donde el sumo sacerdote ofrecía el holocausto en fuego total para consumirlo, para tratar con el juicio de los pecados. Así que el bronce en la Escritura siempre es símbolo de juicio. Y muy lamentablemente Dios a esta iglesia de Tiatira se le presenta como ese Dios, Hijo de Dios, que nos puede dar vida eterna, pero que si no nos arrepentimos, vendrá juicio sobre nuestras vidas. Y obviamente, hablando de esta institución, lo que Dios le estaba diciendo es que lo que le esperaba era juicio. Cristo se presenta ante la iglesia de Tiatira con sus pies de bronce para decirle: el juicio es inminente por tu apostasía, por el apartamiento de la verdad del Hijo de Dios como suficiente para poder tener una relación plena conmigo. Así fue el alejamiento total de la iglesia de Tiatira, de su persona y de su palabra. Y vamos a ver cómo esta iglesia entró en una crisis terrible, que hasta el día de hoy, escúchame bien, se ve esta influencia en la cristiandad por todo el mundo. Fue tan fuerte esta etapa que sigue siendo la herencia de la cristiandad en la mayoría del mundo. Para terminar, mis queridos amigos y hermanos, Pérgamo en la historia no se arrepintió. Y como fruto vino esta etapa de la iglesia de Tiatira, la iglesia pagana. Y por tal motivo, al dejar al Hijo de Dios, les vendría el juicio inminente. La pregunta es: ¿y nosotros? ¿Qué lugar tiene el Hijo de Dios en nuestra vida? Dios está tratando con el hombre en esta pandemia, mis hermanos, ya que el Hijo de Dios ha sido dejado a un lado. Pero ¿y en tu vida? ¿En verdad Cristo, el Hijo de Dios,
está en el centro de tu vida, hoy puedes y debes reconciliarte con el Hijo de Dios, el verdadero, el Dios verdadero y nadie más. Yo les animo a que cada uno, lo he dicho, tome su piedrecita blanca, como veíamos en la transmisión última. Esa relación personal que no tiene nada que ver con ninguna institución, con ninguna religión, tiene que ver entre tú y Dios. El Hijo de Dios quiere establecer contigo una relación eterna, pero tienes que ser sincero, tienes que reconocerte pecador, tienes que entender que Él es el único que ha puesto todo a tu favor para que puedas ser perdonado por la eternidad. No hay otro elemento eterno que perdone los pecados que la sangre derramada de Cristo en la cruz. Así que quiero terminar con dos oraciones. Primeramente, quiero invitarte a ti que no has tomado una relación personal con Cristo y en este momento quieres establecer una comunión con el Hijo de Dios, entendiendo que Él es suficiente, haciendo a un lado ritos, credos, prácticas, solamente por fe en su obra completa. Te invito a que hagas la siguiente oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, yo reconozco que soy pecador y como consecuencia estoy muerto. En este momento, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como el verdadero, mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Sálvame. En Cristo Jesús. Amén. Esta oración en sí misma no salva a nadie. No es un rito. No es una hecha sin pensar. Por sí misma son palabras. Lo más importante es apropiarse de la obra preciosa de Cristo en tu lugar. Y si ahorita lo hiciste, te animo a que creas cada palabra. Pero si no lo hiciste, yo te animo que en cualquier momento lo hagas y te apropies del sacrificio precioso de Cristo. Hermanos, también quiero orar por nosotros, por cada uno de los que hemos dicho en un punto de nuestra vida tener al Hijo de Dios. Quizás nos hemos apartado, hemos estado descuidando lo más importante, al verdadero, al Hijo de Dios. Padre bendito, Dios Todopoderoso, ayúdanos a tener este corazón que la Biblia nos exhorta a tener. Poner en el centro de nuestro corazón a Jesucristo, al Hijo de Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces con la crisis económica, la salud, pues nos afanamos, nos preocupamos y está bien, Señor, es normal, es humano. Pero lo que no está bien es olvidarnos que el Hijo de Dios tiene el control y que tú eres lo más importante en esta vida. Padre bendito, ayúdanos por tu Espíritu Santo a mantener esta relación única que debemos de tener contigo. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo rogamos en su sangre preciosa. Amén. Pues benditos hermanos, Dios los bendiga. Pues bueno, como saben, hermanos, ya la pandemia ha llegado a la iglesia. Hace tiempo estábamos orando por aquellos que estaban siendo contagiados o que estaban falleciendo, pero ahora ya tenemos nombres y apellidos conocidos. Así que es una realidad que estamos en una situación muy triste, muy complicada. Dios solo sabe cuánto tiempo nos va a llevar esto, pero lo que sí tenemos que tener bien claro es cuidar nuestro corazón de no desviarnos y mantener al Hijo de Dios en el centro de nuestra vida. Antes de juzgar la historia de la iglesia y ver cómo se portó el Evangelio en los corazones a través de la cristiandad, deberíamos de pensar, ¿qué puedo aprender de esa historia
para no caer en los mismos errores. Mis hermanos, que Dios los bendiga. No dejemos de orar por las personas que están sufriendo. Recuerden, vamos a estar orando por la familia Ibarra Pacheco, deseando que el Señor les dé su gracia y paz lo más pronto posible. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima transmisión. Amén.